em português, em portunhol, pero eu espero que vou devagar para que você possa entender. Eu quero agradecer muito a Ana Raquel, que eu tive a oportunidade de cruzar a turma de Sociologia do Corpo. Foi minha primeira turma quando eu vine de Equador e pude conversar e discutir algo hermoso de la Sociologia do Corpo. Eu quero agradecer por la invitação dela a esta palestra e também tenho muito agradecimento a meus companheiros de las turmas, são seres humanos extraordinários. Eu vou falar não de uma teoria, vou falar de como o processo de algo que eu quero, antes de iniciar com minha palestra, 3 grandes professores brasileiros, todos são grandes, todos são incríveis, ¿sí? Mas eu quero falar de 3 pensamentos que a mim ha aportado muito em minha vida aqui em Brasil. Meu tempo está muito cerca de terminar, estou cursando e em poucos meses eu voltarei a meu país. Mas eu estou muito feliz de haver conhecido gente grandiosa. E eu quero primeiro falar do primeiro pensamento. Eu lembro do professor Normando da Silva Pierre, que é o professor de la Paraíba. Ele habla de um solo pensamento, e é o ser não fragmentado. Quando eu falo de ser não fragmentado, tem que ver com uma persona emocional, mental, física e espiritualmente concretada, ¿sí? E eu creo que o problema mais grande da humanidade é que o ser humano está fragmentado. É um corpo por lá, uma emoção por lá, uma mente por acá, uma espiritualidade por aqui. E esse problema, eu acredito em muitas das pessoas, ha desenvolvido algo que tem que ver com estar muito sozinho. E é o diálogo da individualidade. Eu fico um segundo pensamento justamente de meus colegas que vamos à turma da epistemologia, ¿sí? Allá na Paraíba, do professor Iraquitano, e diz que a humanidade inicia com um homem cuidando de uma criança. Um homem cuidando de uma criança. É muito interessante. Então, falamos de cooperativismo. Cooperativismo. Vamos ver se essa fala vai cogiendo um curso. Cooperativismo e amor. E é uma fala muito interessante. Se o amor é sociocultural ou o amor é desarrollado por o universo como tal. É uma fala de física quântica que é muito interessante. Vocês sabem que eu gosto muito da física quântica. E a professora Adriana fala de coisas interessantes como a luta de poderes. Será que com o poder e o prazer a humanidade está encaminando-se à destruição ou está encaminando-se ao cooperativismo e ao amor? E desde aí nasce a fala do corpo, um corpo integrado, um ser integrado. Disso se trata a fala de hoje, ¿sí? E esse momento. E vou ao pensamento número 3, do professor de acá, da Universidade de Pernambuco, do ESET, muito querido, o Dr. Williams. Ele disse um pensamento muito gostoso. Um cérebro que quer orar, um cérebro que quer tomar, um cérebro que quer caminhar. Interessante. Então, passa desde o pensamento de poder entender como nós, desde os olhos, vemos a realidade de lo vivido, mas não de la realidade percebida, sino de uma particularidade que deve beneficiar a mim e a meu entorno. Com estes 3 pensamentos de 3 brasileiros grandes professores que eu admiro muito, aunque admiro a todos, na verdade, desde esse ponto eu quero determinar meu início de palestra. Eu quero iniciar com esse paradigma, não? Destes 3 pensamentos. E neste momento
obrigado. Están ingresando gente del Ecuador. Yo agradezco su participación. Yo pido a mis compañeros que están ahí en las redes que por favor estén en silencio mientras me escuchan la palestra, de acuerdo, los que están ahí en la red, los que me escuchan que hablan en español, los que hablan en español, mis compañeros del Ecuador, bienvenidos. Estamos en una palestra aquí desde Recife y les agradezco por entrar el día de hoy a esta invitación. Les pido muy amablemente que apaguen sus micrófonos mientras yo sigo con mi disertación. Obrigado, muchas disculpas. Está hablando para la gente que está desde la red online en Ecuador. Bueno, voy a continuar. Y la prueba de hoy tiene que ver con la integración emocional. Esta fala es autodefensa con amor. La sociología del cuerpo. Eu tuve una gran experiencia con Ana Raquel sobre toda la fala del libro de Leverton. Es una teoría que ella tiene que es muy gustosa sobre la autodefensa. Y yo falo esto porque eu não vou falar de lo que es el Sojukai, porque muchos no saben que es el Sojukai, es un arte marcial con detalle ancestral. Pero voy a hablar del fondo emocional sobre la autodefensa. La autodefensa no es la defensa sobre la acción de persona externa, es sobre uno mismo. Es una defensa sobre el pensamiento, la mente, la tela que día a día percibo en mi mente, sobre la emoción de la actividad del ser mental, de cómo mi mente, lo que proporciona la tela, determina mi sentir en muchas áreas de la alegría, de la tristeza, del enojo, de la felicidad. Y otra sobre el cuerpo, cómo mi cuerpo lo determina. Este estudio determina siempre que la mayoría de las enfermedades, de las dolencias psicosomáticas, son el 25%, más que físicas como tal. La mente y las emociones producen enfermedades muy complicadas, es que pueden llevar a la muerte. Y la verdad, vivimos en esta troca muy compleja. Y último e interesante, la acción espiritual, que no tiene que ver con un adoctrinamiento, tiene que ver con la conexión que yo tengo con la acción universal, mi medio natural y mi acción terrestre bioquímica. Y desde ahí entiendo que yo soy parte de un todo. Y ese todo no está desconectado con mi capacidad. Entonces, inicia la acción del control a la integración emocional. Por eso es que en mi relación diaria que usted tiene, por eso es que yo falo que la teoría no va en una tela posta, la teoría va en su vida, cuando usted vive con su teoría. Si usted no vive con lo que usted está hablando, hay un problema, que usted debe hacer ciencia y interiorizar en lo que usted vive. Si usted fala vivir con amor, usted debe vivir con amor, ¿entiende? O con integración cooperativa. Entonces, usted sabe si realmente funciona así. Pasamos a la pregunta. Y voy a iniciar con la primera pregunta. Y la primera pregunta, yo no sé si se fala en mi portugués, puede entenderse, y se obtener. Y es una fala muy interesante. El ser, que tiene que ver con cómo yo busco compenetrarme y ser cooperativo con mi mente, mis emociones, mi cuerpo, mi espiritualidad, o obtener. Solo buscar la acción de recibir. Él hablaba con una niña muy querida, compañera mía, hace unos minutos atrás. Él decía, ¿y cuánto dinero es necesario? ¿Cuánto placer es necesario? ¿Cuánto cuerpo es necesario? ¿Cuánta ropa bonita es necesario? ¿Cuánto yo tengo para llenar mi ser? Es importante que cuando el ser esté equilibrado, por eso es mucho. Y si você fala de todos los que gustan de la materia de la dolencia y de todas las actividades de los jóvenes, e incluso de las personas llamadas no muy nuevas, a veces tienen una dolencia emocional muy profunda. Es porque no encuentran esa integración del cuerpo, la mente, las emociones y la espiritualidad. Yo puedo equilibrar la acción de buscar ser en profundidad. ¿Cuánto yo tengo esa capacidad para disfrutar con la capacidad que va más allá de la fala del porqué?
fico pensando en la fala geopolítica de los gobiernos, muy triste a nivel mundial y de las muertes de muchas partes del mundo, un mundo totalmente comprensivo. En cambio, fico pensando en todos los males. Yo creo que podemos determinar ficar una sensación empática con las personas, pero no tienen un equilibrio de ese. El todo comienza por, repito, el pensamiento profesor Normando Bacera, la no fragmentación. Y ahí para esta acción, ¿sí? El ser el camino existencial. ¿Cuál existencia? Propósito. ¿Qué propósito tiene un niño y una niña en su vida? Un propósito que va en coordinación con el cooperativismo. ¿Cuánto necesario es engrandecerme a través del cooperativismo para ser empático con una humanidad? Es una persona de la enseñanza, un ser humano. Él necesita ser cooperativo para voltar. ¿En qué tiene que ver esto con mi cuerpo? Él no puede tener un cuerpo individual, él puede ser un cuerpo colectivo y procesado. Ese individual está llevando a la gente a una destrucción. No digo yo, você. Então, encontrar a fala em português. Você olha, vea. Eu vou ver nos labios, en la TV, en los filmes, algunos muy complejos, muy profundos. ¿Qué sucede con la humanidad? Y sacará sus propias conclusiones. Y nace una fala, el ser extraordinario. El ser extraordinariamente increíble, haciéndolo bueno las cosas de manera cooperativa. ¿Sí? Es una fala de cuerpo integrado, ¿verdad? De un cuerpo integrado. Y el obtener, conseguir alcanzar y lograr. Esta actividad de eso que está en fala de español, pero mi intención fue esa, ¿no? Que pensé un poco en su mente después con otro idioma tampoco. Y desde ese aspecto, conseguir alcanzar y lograr. Quiero que me logre en mi vida, yo alcance el principio de mi existencia. El obtener va dado al ser. El primer pensamiento. Es una fala mucha de interiorización, ¿sí? De la ciencia, que busco yo a través del proceso de la no fragmentación. Él fala, título principal debería ser la no fragmentación, pero yo quería hablar de estos elementos para que usted vaya poco a poco, cada uno poniendo en su identidad real. Pasamos la tela, obrigado. Y ese que aquí existe, aquí nos llama tránsito, aquí llama, no es transitario, tiene una fala diferente, ¿no? Cuando usted camina, todo el pueblo, y la verdad es verdad e interacción. Entonces, la verdad que nace de você y su particularidad, o la interacción que nace de la particularidad de los demás. Yo puedo lembrar en ejemplos, y pues esta fala, yo tristemente a veces me encuentro con una falta de empatía de las cosas. Yo tengo un grupo muy lindo que yo, todas las segundas-feiras, yo encuentro con ellos para ir a la Paraíba. Es un grupo maravilloso. Y este grupo lembra de esa palabra que se llama interacción, que tiene que ver con la capacidad de pensar esta realidad diversa, pero podemos encontrar esta interacción cooperativa. En toda mi fala he hablado de la no fragmentación y también de la interacción. Usted no puede ficar en un pensamiento sencillo del cuerpo para usted sentir bien sin importar que los demás estén mal. Eso es lo que está afectando a nuestro mundo. Esta fala es una fala de autorreflexión. ¿Por qué? Porque las personas hemos picado en una soledad de autocomplacencia personal, olvidando de la capacidad de la integración, de la interacción de todo el ser cooperativo. Él quiere cambiar el mundo, pero él no quiere hacer nada por él.
y como profesores, educadores, nosotros debemos proporcionar esta capacidad de este cambio estructural en la vida personal de cada ser. Esto cambia, troca. Entonces, realizamos algo que eu gosto muito, eu não sei como se fala em português, el proceso TOMA, creado en Grecia, con respecto a la crisis financiera que voltó en Grecia hace muchos años atrás. Él que ayudó a través del proyecto TOMA a recuperar la estabilidad económica de Grecia y que fue después aplicado a muchos otros lados. Entonces, cuando você dice, yo no puedo, el mundo está muy loco. Você dice, no, você puede ficar en un sector haciendo un proyecto, vamos mejorando la vida de su entorno, desde você mismo hasta las acciones empáticas, es la verdad. Pero cuando você no hace eso, hay un problema muy complejo de la realidad de vivencia de un cuerpo integrado, de un cuerpo vivencial, de un cuerpo mental, emocional, físico, espiritual. Voy a continuar. Pasamos a la obrigada. Y hay muchas compartidas en una relevancia de esta hermosa palestra. Todos compartimos un sentido. Estoy muy feliz de ver a la gente acá y você comparte mi pensamiento, yo comparto el de você. Y nosotros enriquecemos desde las realidades. Yo tengo una fala, dice, você tome lo mejor que você puede oír y você desecha lo peor. Y tome esta acción para que você fique de mejor manera como ser humano. Y entonces, ahí viene detalles. El compuesto de la determinante de la integración precisa y ética. Yo busco mucho la verdad de una fala. Yo rescato siempre las falas de aquí Brasil, porque estamos en el ambiente brasileño, no de otros sectores del mundo. Yo fico mucho, recalco que yo creo que por el tiempo también que estamos pasando en una aula, en una turma con el profesor Gaquitán, es muy interesante, ¿no?, sobre estas dos palabras, ética y moral. Es justamente la moral de la realidad de uno, no con una apariencia, con una realidad de uno. Como uno realmente es en su entorno privado. Y ves la ética, como yo soy como el entorno de las demás personas. Entonces, esta fala de verdad sobre mí, sobre cómo actúo para mí y para las demás personas, creo que la viene de los seres humanos. Cuando yo soy sincero con mis capacidades propias y cómo esas capacidades puedo determinar y dar a las otras personas. Es muy interesante porque estamos hablando de conjuntos emocionales, mentales, físicos, espirituales, muy interesante. En el cuerpo desde una parte corpórea, sino desde la corporeidad, desde el todo. En nosotros no sabemos sensaciones, ¿verdad? Porque no tenemos ese relacionamiento de todo el contexto diario del equilibrio y del ser. Y entonces, viene el sentido de referencia. ¿Cuál referencia? La no fragmentación. Pasamos de la querido compañero. Y entonces, ahora vienen muchas de las falas sociológicas, ¿cómo prevenimos y erradicamos? Estamos en un momento complejo de la humanidad. Yo creo que no puedo acreditar una fala muy técnica, si uno puede hablar de una actividad de una verdadera cambio mental de la humanidad. En una época donde puede que se desate una tercera guerra mundial, puede que en poco tiempo nuestra realidad cambie profundamente, no sabemos. El clima está dando una troca total y vemos cosas complicadas más allá de las realidades existenciales. Y vemos en ese momento, ¿sí?, que como prevenimos y erradicamos todo este mal que tenemos. No podemos hacerlo en el mundo, pero sí en nuestro proyecto TOMA, en nuestra realidad cercana. Sobre, primero, no excluir. ¿Y cómo? Yo no soy, si usted fuera alcalde perfecto de un estado, en el caso de otros países se llaman provincias, yo no sé si hablar con la gente de la calle, de la vía, con las personas dolentes. Es un programa, pero usted no tiene esa capacidad económica, pero usted sí puede
transformar el mundo de la gente que você está educando. Y desde ese aspecto, promover la integración a través de la no discriminación. La discriminación del pensamiento, del cuerpo, de la mente, de las emociones, del pensamiento. Porque respetar, integrar e entender cómo lo puedo, recordando, lembrar a las personas para que ellas tengan la capacidad de entender su realidad y vayan a través de la ciencia, de la tecnología, del conocimiento, mejorando en la vida diaria. Yo conozco gente que tiene mucho conocimiento pero no lo aplica. Es muy triste. Y eso es importante que usted dé ese paso. También me gustó la querido compañero. Y entonces, viene el respeto a las opciones libres, las capacidades políticas, culturales, ideológicas, sociales, económicas, de las realidades de los diferentes países. Yo puedo determinar desde esta realidad, mi realidad brasileña, pero yo no determino la realidad de Uruguay, o la realidad de Argentina, o la de Ecuador, o la realidad de, no sé, de Chile o de Perú. Y cuando relaciona, tengo mucho relacionamiento con mucha gente de muchos países, yo lo siento como míos propios. Cuando me entra me dice mi amigo venezolano, él cuenta toda su historia de vida y todo lo complicado que está ahí, o mi amigo mexicano, o las realidades, a las nuevas calientes en México. Yo tengo una realidad, sí, sobre la capacidad de poder hablar, entender y poder vivir un cuerpo integrado a un momento en crecimiento, a unas emociones en crecimiento, a una espiritualidad en crecimiento, a un pensamiento en crecimiento. Quiero decir que hay una palabra que se llama empatía. La empatía es muy difícil cuando usted logra una unión corporal total. Yo gusto mucho de las actividades del arte. Las personas que vivimos de la actividad física y el sport somos artistas. ¿Por qué? Porque gusto del movimiento. Muchos llaman performance en la palabra inglesa. También la llama plasticidad, también llama belleza estética. Pero la verdad es que uno no come todo. O sea, une su mente, su cuerpo, sus emociones. No es el integrar que ha catalogado desde el mundo de la física cuántica, invisible como el gravitón. Es una partícula con la cual el se une. Hay explicaciones de la física cuántica muy interesantes del suceso del cerebro. Es muy abstracta, muy interesante. Él tiene que ver con la unión del mundo visible e invisible. Y habla justo de la actividad, de cómo se siente y cómo se transforma. Es por eso que yo quiero lembrar el pensamiento de Albert Einstein. Una persona increíble. Que el ser humano es el único ser biológico existente con un pensamiento de conciencia que puede mudar su vida. Y la verdad, el paradigma del cuerpo es, yo estoy negando la mía vida dentro de mi realidad y de mi entorno cultural para mejorar la vida de mi entorno. Esas son las realidades culturales, sociales con las que se convive. Muy interesante. Es un pensamiento de paradigma muy personal, que yo quería dejar en esta sala de palestra, un detalle de cómo lograr esta no fragmentación de mi ser, que va más allá de cómo estoy yo en público o en mi trabajo, sino cómo yo tengo la capacidad de integrar todo lo que yo soy como ser humano. Pasamos a la querido colega. Y, bueno, hoy salimos de esto, nace la parte integral. Yo quiero comentar de una fala que para mí es lo mismo que no fragmentado. Y cuando hablo de integridad, de ser integral, hablo de un cuerpo, y por eso rescaté tres pensamientos brasileños. Un cuerpo que piensa, o sea, que tiene una fuera de mente que pues está en constante construcción, un pensamiento de sentir muy profundo en las emociones muy fuertes del apasionamiento, de la tristeza, también del amor, también del enojo. Você lo conoce aquí en Brasil como rápido.
Y como ahora tengo la capacidad de internarme con esto. Es una actividad que yo les voy a hablar dividiendo rápidamente en unas telas por ese paso, que es el centro de la conversación. Que usted, ¿qué de su pensamiento? ¿Cómo usted puede llegar a integrar estas 4 áreas? El inicio de un proceso multipersonal, que la ciencia se vuelva activa en usted, que no solo esté afuera, ¿sí? Que no esté en una pesquisa de una tela, sino que esté vivenciando su actividad. Muy interesante. Voy a pasar a tu video, compañero. Gracias, Cohen. Y voy a iniciar ahora sí con lo que comencé con una palestra, la integración física, emocional, mental y espiritual. Él llama el ser integral. Muchos llaman el ser no fragmentado, ser integral. Uno tenga un cuerpo, ¿sí? Cuando yo veo, por ejemplo, una imagen muy bonita que puso el profesor Pedro, muy bonita. El profesor Pedro pone un cuerpo con, yo no sé cómo se fala en portugués, no son tatuajes, y una pequeña determinación de procesos de culturas ancestrales, creo que de la zona de África, que a los hacen cercos grabados en su cuerpo. Pero no solo es el grabado físico, es el sentir. Yo veo muchas compañeras, niños y niños, dicen, ¿y no sé qué representa? Es que esto representa algo mucho, es una persona, creo que es un gato que yo quiero mucho en mi corazón. Eran unas representaciones emocionales, no es solo la actividad del cuerpo externo, es el sentido emocional, el sentido mental, y también radica en la acción espiritual. Y mucha gente cuando habla de la fala espiritual no concibe. Cuando usted ve una posta del sol, cuando usted ve algo hermoso, cuando usted ve cosas lindas de la naturaleza, usted se siente dentro de eso. Interesante, ¿sabes? Y con eso, con esta parte, paso la cara a video, compañero. Obrigado. Y entonces, vamos, ¿qué me hace bien hablando de la parte física? Para que yo tenga un buen descanso, una buena alimentación y una buena ejercitación. Hablo de la fisiología. ¿Qué necesita la fisiología pura? Cuando usted descansa, no duerme, descansa realmente. Todo su organismo se transforma. He comprobado en toda la ciencia fisiológica, que muchos aquí son expertos en la ciencia fisiológica, que usted cuando descansa el cuerpo renueva, muchas sustancias bioquímicas, hormonales, tienden a cambiar y usted encuentra recuperado totalmente. Y cuando un sueño descansa no es dormir, es realmente descansar. Y mire que un descanso nace por una mente de tranquilidad. Si su mente está muy llena de cosas en su mente, es complicado que usted descanse. La alimentación, yo realmente yo tengo una nutrición adecuada para que mi cuerpo funcione de manera buena. Yo estoy trabajando con una actividad para que en el cuerpo pueda tener una capacidad de mi corporalidad. Yo gusto mucho de la actividad del movimiento. Y si yo no tengo un descanso, una alimentación adecuada, yo comienzo a tener problemas de salud. Ejercicio, la belleza del movimiento. Las personas que están aquí son muchos activistas de la parte física y el deporte. Es muy interesante cómo usted trabaja diariamente sobre su vida. En una fala dice que usted no puede dar lo que no tiene. Yo no sé si usted entendió porque faló en español mucho, en español. Usted tiene algo, usted tiene que tomarse algo dentro de sí. Son los complexos. Entonces uno vive el profesor de actividad física y sport es una belleza porque vive lo que practica. Él vive con la actividad, con la nutrición, vive con el descanso, vive con mejorar la vida del ser integral. ¿Por qué esta fala? Porque esta fala habla de cómo la persona, el profesor, el maestro, que activa un cuerpo, no solo activa un cuerpo fisiológico, activa un
cuerpo mental, activa un cuerpo emocional, activa un cuerpo espiritual. Y cuando él no fragmento y enlazo todo este elemento, la vida de un ser humano cambia. Por la que você está trabajando en esta actividad tan bonita, tan belleza. Hermosa por la actividad física. El paso al siguiente elemento que querido compañero. Y viene una fala muy interesante sobre las emociones. Él radica en 3 tipos de acciones interesantes. Cuando usted está mucho chato, usted está muy rabia, usted necesita de una actividad inicial de control. El control tiene la capacidad de darle un momento de tranquilidad hasta poder resolver. Usted pasa de un plano inconsciente animal, porque nosotros tenemos eso. Muchos llaman el cerebro reptiliano y mamífero, los he escuchado en las palabras científicas. Ese cerebro quiere enseguida tener, ¿sí? Y tomar título para você sozinho. Y você va entendiendo a través de que de la conciencia, de la parte temporal del cerebro, você va entendiendo este concepto del autocontrol. Y esto debe pasar a planos mucho más profundos, a través de que, primero, del autoperdón. Você realmente se siente libre en su vida de cosas que pasaron y que você se siente tranquilo, que você a decidir decir, eu acepto mi realidad como experiencias de vida, estoy tranquilo. El autoperdón a mí. Es una parte muy importante. Y después viene cómo você perdona a otras personas para liberarte de la carga emocional. Ahora, es una carga muy extraña, profesor. Você habla de cosas extrañas. ¿Por qué? Porque esto tiene influencia directa sobre la fisiología humana. Si você vive lleno de rabia, você vive muy triste, muy chato, muy doliente, você vive enfermo, querido. Y si você vive enfermo, você no tiene energía ni para nada ni de vino. Es un problema complicado. Y entonces, la cara no es tan vacía como parece ser. Es más profunda para você, para que você lembre en su mente cómo puede mejorar la vida de los seres humanos. Y es una fala con que você se pone en sintonía con la creación misma. Cualquier você tenga pensamiento de que es muy personal. ¿Cómo você se relaciona con el mundo, con la tierra? ¿Cómo se relaciona con el universo? ¿Cómo se relaciona con los animales, con la naturaleza como tal? Você dice, no, aún no influye nada en mí. O a luna, aún se consta la luna, en portugués, provoca alteraciones fisiológicas e incluso movimientos en la marea del mar. ¿Es así? Claro que es así, algo científico. Y pues no puedo lograr, yo estoy apartado, yo soy único en la naturaleza por allá. Es una realidad. O somos parte de un todo en el cual en un momento decidimos ya no ser parte de ese todo. Entonces comenzamos a volver el ser humano, la ancestralidad. Yo hablaba con una compañera hace unos minutos atrás. La realidad es que la ancestralidad de todas las zonas indígenas, de la parte de África, de la parte de Europa, de nuestra América, todas las culturas hablan de esta integridad del ser. ¿En qué momento el movimiento procesal actual perdió esa correlación? Las culturas medioambientales también, los que gustamos mucho de práctica del arte marcial. La danza. Você no puede hacer una danza profunda si você no integra todos estos elementos. He falado muchas veces, no sé si sea mental, emocional, físico, espiritual, para que quede muy grabado en su mente sobre la integración real y cuál es la actividad del cuerpo. Muy complicado, pasamos de toda la gente también. Ahora, viene la parte mental que es muy complexa porque el ser humano adquiere mucho conocimiento a lo largo de su vida, mucho tiempo. Desde ahí, nosotros tenemos un discernimiento de información. Você va al WhatsApp, al TikTok, al Facebook, a Instagram, y você encuentra información muy compleja. Alguna comienza a vivir.
Ahora escuchaba para los expertos, aquí tengo un amigo que es experto, mi amigo en la parte de las redes, ¿no? Está aquí sentado, falo con él y a veces queda mirando del conocimiento tecnológico que él tiene. Justo está por aquí mi compañero de lo tiene. Y es un metaverso de él. Y José vive a través del mundo que no existe. Y José prefiere tener mi like y no hablar con su acompañante ni con la persona que puede ayudar a la José. Es una locura. Y José comienza a estar y a fijarse fino y a no individualizar un aporte humano de uno a uno. O sea, esta conexión de los roles. Por eso me parece el doctor Miller. Yo hablaba de esto con el doctor Miller, porque yo quería lembrar esto el día de hoy. De unos roles que observan, de unos más que quieren tomar, y unas piernas que quieren caminar, que quieren experimentar una realidad. Y está por la tecnología, pero no debe perder esta correlación con la realidad del ser. Ahora, el cuerpo se obliga a una máquina. Las personas que gustan mucho de manejar, no sé si vuelve el carro. Y las personas que gustamos del arte marcial, de manejo de armas, volvemos del arma. Pero realmente nosotros somos un cuerpo más allá de la máquina. Una cosa muy interesante es lo que está sucediendo con la tecnología. No debemos olvidar nuestra no fragmentación del ser mental, emocional, físico, espiritual por las redes. Y entonces, ahí viene el discernimiento de la información. En cuando mi escuela del pensamiento, hoy quiero dar un detalle científico para cerrar esta parte y la finalización de la palestra. Es un dato científico muy interesante de la física cuántica. Dice muchos pensamientos que vuelven energía a través de esta acción que se llama la partícula de Higgs. La partícula de Higgs tiene muchas. Esta partícula de Higgs que va mucho antes de la materia, trabaja la capacidad de un movimiento muy interesante, ¿eh? Muy interesante, un mito que posee un poco para la física cuántica. Y desde ahí, él trabaja y tenga muchos pensamientos a la prueba del pensamiento. Y al final de fin y toma una decisión. Y esa decisión puede ser muy buena para su vida o puede ser muy compleja. Y entonces, ¿cómo es ser que él toma las decisiones adecuadas? Cuando él fue a una cooperativa y una acción que le deja en su pensamiento el amor. El amor sociocultural es una construcción universal. A mi criterio es una construcción universal. Viene con la misma incidencia de la creación del universo como tal. Es una fala para otro capítulo. Bueno, pásale la por favor, otro capítulo. Y por último, esta conexión que uno quiere entrar en algo de multipersonal y doctrinal, que es multipersonal, sus creencias personales, sino a esta fala de cómo integro desde mi ser mental, emocional, físico, espiritual, y cómo yo relaciono. Es la cuarta vez que yo falo de esto. ¿Por qué? Porque hoy mismo se está consiguiendo hablar de una inteligencia espiritual. ¿Cómo conecto con la tierra? Hoy se sigue pensando que pique la tierra, que come de la tierra, pero José no tiene relación. Ciertamente, él indica que José estudia ese paradigma. Número 2, José tiene relación con el universo, los planetas, pero no se tiene relación con la luna. José sabe que he comprobado cuando José, las mujeres, las meninas, quiero un café hermoso. La luna, hace un corte caporal. Pero yo no tengo nada que ver con los planetas. No, eso es sencillo. No es una realidad. Pero tiene que ver también con el contexto universal y también de los animales, los magos. ¿Por qué yo pongo esta fala muy profunda? Porque la humanidad está viviendo una época muy compleja. Él viene fala a una autorreflexión. ¿Cómo vivir en un mundo integrado de ser emocional, mental, físico e espiritual? ¿Sí? Esta es mi fala. Y en pocas palabras, cuando hoy sale ya, pongo el todo. ¿Qué es el todo? Diría el crucero más básico de la palabra, diría el ser no fragmentado. Y desde las culturas ancestrales, el ser integrado. Un ser integrado, realmente integrado,
y una vida saludable. Y ahí Luke dice la salud. He falado aquí en un programa para las personas muy velas, no lembro cómo se dice porque no puedo pronunciar, personas ya de edad, que ya son muy velas, y personas nuevas también, y hablan de esto, de ayudar a su salud. Yo veo muchas personas con muchas dolencias mentales, también de personas con mucha dolencia de corazón, o de muchas personas con dolencias físicas, y también con vacíos existenciales. Y esta tiene que ver con la capacidad de que usted tiene, y termina mi fala, esa es mi letra, compañero querido, ¿sí? Con una fala de propósito. Propósito que cada ser humano debe tener en su vida. Esta fala del propósito es una fala fisiológica, sociológica, psicológica, en todos sus aspectos. Que usted, cuando usted tiene un pensamiento de Tomás de Aquino, un pensador del siglo XV, XVI, que el hombre dice, viva una vida que valga la pena ser recordada. Él no quiere hablar también en portugués ese pensamiento de Tomás de Aquino. Viva una vida que você valga la pena ser recordada. ¿Y cómo você da un propósito a su vida? Cuando nosotros estudiamos los mestrados, los doctorados, la bacharelado, la licenciatura, cuando los profesores trabajan muy fuerte en los experimentos, en las pesquisas, están teniendo un propósito muy hermoso. Pero si você eso activa a esta simpatía del cooperativismo y del amor, qué hermoso como você transforma la vida de los seres humanos. Y un bastante quiero dar este determinante rescatando una parte así cultural de mi zona del Ecuador. Quiero comentarles que ahí se fijaron las culturas incas y hay una parte que formó parte de ellos, los carantes. Él idioma una lengua que se llama quichua. El quichua es una lengua muy autóctona ancestral del sector de los Andes, de las partes andinas, que actualmente relacionan a los países de Bolivia, de Perú, de Colombia, Ecuador, sobre todo esas zonas, que fue el Tahuantinsuyo, una zona del antiguo imperio. Y desde esa zona, ellos tienen algo que le llamamos Yupachani, que es el gracias, el obrigado. Un Yupachani, pero del ser contextualizado en tres espacios. Una onda de tipo pasional. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene la capacidad de unirse con ese todo inmaterial, invisible, sus sentimientos, sus pensamientos, su trabajo con la naturaleza y con su entorno, que está muy destruido. Número dos, la lealtad con usted, como usted fica en su moral, su personal. No lo que usted impone, lo que usted toma como esa parte, es importante. Y último, respeto a los demás. ¿Cómo usted puede ficar en una verdadera cooperativismo con su entorno de su mismo ser, de su cuerpo? Yo creo que si el ser humano hiciera mi fala con esto, el ser humano podría no fragmentarse, él vivir en concordancia con este pensamiento de ciencia y de realidades de cuerpo, mente, emociones, espíritu. Yo creo que nuestro mundo ficaría mejor. Yo creo que sí. Ese fue un paradigma y un nuevo pensamiento personal. Hoy quiero agradecer el día de hoy porque usted me pudo escuchar. Espero que haya podido entender mi portugués y mi mal portugués. Y agradecer a las personas de Ecuador, gracias por estar presentes, queridos compañeros de otros países, y también a ustedes que están presentes en la sala. De mi parte, obrigado, gracias a los que están presentes. Un abrazo fraterno, espero que esto haya llenado su corazón de cosas positivas y su mente de reflexiones interesantes. Obrigado.